Hola, hoy vamos a hablar y mostrar los componentes de una PC. Entonces vamos a comenzar con lo que es un ordenador. Pues los ordenadores son sistemas complejos compuestos por múltiples piezas, trabajando en armonía, pero ¿qué es lo que hace cada parte? ¿Y por qué no son necesarias todas ellas? Entonces ahorita lo vamos a descubrir. El ordenador es una máquina programable que ejecuta una serie de comandos para procesar comandos de entrada, obteniendo convenientemente información que posteriormente se envía a las unidades de salida. Una computadora está compuesta por numerosos y diversos circuitos integrados y varios elementos de apoyo, extensión y accesorios que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con rapidez y bajo un programa que es el software. Pero cómo funciona realmente, entonces ahorita lo vamos a ver por partes. Entonces, vamos a comenzar con el hardware. El hardware se refiere a todos los componentes físicos y tangibles de una computadora, o sea, todo lo que se puede tocar, o el sistema informático. Esto incluye todos los dispositivos internos, como la placa base, el procesador, que es el CPU, la memoria RAM y la memoria ROM, y el disco duro, como los dispositivos externos, como el teclado, el ratón o la impresora y el monitor. El hardware se encarga de ejecutar las tareas que vienen del software. Sin hardware no podemos interactuar con los programas ni hacer nada en la computadora. El hardware se divide en tres categorías: dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de almacén de procesamiento. El dispositivo de entrada permite ingresar datos como el teclado o el mouse, y los dispositivos de salida muestran los resultados como la pantalla o la impresora, y los dispositivos de procesamiento procesan la información como los CPU. También están los dispositivos de almacenamiento, que son los que guardan los datos que están en el disco duro o en la memoria USB. El hardware es la base sobre todo lo que se apoya todo sistema informático. Sin el software no podría funcionar. Es el cuerpo físico de la tecnología que usamos a diario. Entonces ahora vamos a saber qué es el software. El software es el conjunto de programas, instrucciones y datos que le dicen al hardware qué hacer. A diferencia del hardware, el software no se puede tocar, pero es fundamental para que una computadora funcione. Incluye sistemas operativos como Windows, Mac OS o Linux, hasta aplicaciones como diferentes navegadores web, editores de texto o videojuegos. El software actúa como el cerebro lógico del sistema. Le dice al hardware cómo y cuándo ejecutar una tarea. Los tipos de software se clasifican en tres grandes grupos, que son el software de sistema, que es el que controla el hardware, como el sistema operativo; el software de aplicación, que es el que permite realizar tareas específicas como el Excel o el Photoshop; el software de programación, que es usado por desarrolladores para crear otro grupo, como el Paint o el Java. El software es el alma de la computadora. Sin él, el hardware sería solo una carcasa sin propósito. Ambos trabajan en conjunto para que podamos usar la tecnología. Ahora comenzaremos conociendo los componentes internos y externos de una computadora tradicional de mesa, junto con las conexiones que encontramos en el panel frontal y trasero. Este equipo es básico y común, y lo que veremos aquí también aplica para la mayoría de las computadoras. Entonces comenzamos como en el panel frontal. En la parte frontal del gabinete podemos ver varias conexiones y dispositivos importantes, que en la parte superior está la unidad de CD y DVD para leer y grabar discos ópticos, un multilector de tarjeta que permite insertar memorias externas como USB. En la parte media, puertos USB para conectar dispositivos como memorias o teléfonos, conectores para micrófonos y audífonos indispensables para audio, en los botones de encendido, inicio o reset, que permite controlar el estado del equipo. Ahora vamos a hablar
en el panel trasero, que en el panel trasero están los conectores para la conexión con otros dispositivos, el cable para la conexión eléctrica, cable USB para conectar teclados o otros dispositivos periféricos, puertos de DVD para conectar monitores, entradas y salidas analógicas para audio, codificado con colores, rosa para micrófono, azul para entrada online, verde para salida de auto principal. Tenemos los altavoces traseros, tenemos también para altavoces centrales usabilidad digital. Es importante destacar que esto puede variar mediante el modelo o la placa base. Entonces, con esto vamos a hablar de los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada son aquellos que permiten ingresar información a la computadora, es decir, ayudan a comunicar con el sistema. El teclado introduce el texto, el mouse envía comandos con clic, el micrófono transmite sonido, la cámara web introduce video. Y por el otro lado tenemos los dispositivos de salida, que son los que muestran o transmiten los resultados del procesamiento de la computadora. El monitor muestra imágenes y texto, la impresora genera cosas físicas, el proyector muestra contenidos en gran escala. Estos dispositivos permiten ver, oír o imprimir lo que la computadora hace. Los dispositivos de entrada y salida trabajan en conjunto. Nosotros damos una orden y la computadora la procesa y luego se ve o se escucha el resultado. Juntos hacen posible la interacción con cualquier sistema informático. Sin entrada no hay comunicación, sin salida no hay resultados. Y ahora vamos a hablar de la señalización. Es un orden que se refiere a las señales eléctricas o pulsos digitales que permiten que los distintos componentes trabajen de forma coordinada. Estos señales indican cuándo leer, escribir, cuándo procesar y qué acción realizar. En otras palabras, es como si el procesador diera órdenes en forma de pulsos para que cada parte de la computadora haga su tarea en algún momento correcto. Estas señales pueden ser de control, dicen que operación hacer como sumar, restar o guardar alguna información. Estas señales viajan por circuitos que se llaman voces, que es para que el ordenador no se confunda y es para que funcione de forma rápida y precisa. Todo ocurre en milésimas por segundo, miles de veces por segundo. Sin la señalización, la computadora sería un conjunto de piezas sin coordinación. La señalización se asegura que cada parte haga su manera segura, evitando errores. Por eso el celular, la computadora, todo funciona gracias a la comunicación ordenada de la señalización. La señalización es el idioma eléctrico del ordenador. Ahora vamos a abrir la computadora para conocer los componentes internos. Vamos a tocar los botoncitos que sujetan la tapa y luego la vamos a deslizar. Ahorita ya la abrimos y dejamos descubiertos los componentes internos. Ahora vamos a hablar con la fuente de poder. La fuente de alimentación es el componente que convierte la energía eléctrica de una casa para algo que se puede utilizar. Se toma la corriente alterna del enchufe y la convierte en corriente continua, que es lo que necesitan los componentes internos como la placa base, disco duro, CPU y muchísimas cosas más. Es como el corazón del sistema, bombea energía a cada parte del equipo asegurando que todo funcione correctamente. La fuente de alimentación distribuye diferentes voltajes, que es para procesar y para procesador y tarjetas gráficas, para discos, para componentes de bajo consumo. Además regula la energía
para evitar picos de tensión que pueden dañar el equipo. La fuente de alimentación hace la durabilidad de la computadora. La fuente de alimentación es el motor eléctrico de una computadora. Sin ella nada se enciende. Es algo pequeño, pero algo esencial. Ahora vamos con el CPU. Dentro de la computadora hay un pequeño cerebro que controla todo y se llama CPU, o también conocido como la unidad central de procesamiento, y es uno de los componentes esenciales de cualquier dispositivo. Es un componente hardware dentro de la unidad del ordenador, de teléfonos inteligentes y otros dispositivos programables. Su función es interpretar las funciones de un programa informático mediante la realización de operaciones básicas aritméticas y externas procedentes de la unidad de entrada y de salida. Los componentes de la CPU son unidad aritmética lógica o unidad de cálculo, unidad de control que dirige el tráfico de información del CPU y conecta con las instrucciones de salida de la memoria. Cada vez que vemos un video, el CPU estaba trabajando para procesar y coordinar cada acción. El CPU recibe datos, los interpreta y los procesa y entrega un resultado. Así como nuestro cerebro analiza lo que vemos y escuchamos, el CPU hace lo mismo con los dígitos. El CPU trabaja en 3 pasos básicos. Busca las instrucciones desde la memoria RAM, interpreta lo que hace, ejecuta la acción como una manera matemática o como ver información, y este ciclo se repite millones de veces por segundo. Todo pasa por la CPU: juegos, programas, navegación, edición de video. Sin ella, el dispositivo no puede funcionar. El CPU se encuentra en la placa base del ordenador, protegido por un disipador y un procesador porque genera mucho calor. Ahora vamos con la tarjeta red. La tarjeta red es el componente que permite que el dispositivo se conecte a una red. Puede ser una tarjeta física conectada a la placa base o venir integrada en el dispositivo. Gracias a ella, la computadora puede acceder a internet, compartir archivos con otros equipos, imprimir en red, y usar servicios en la nube y muchas cosas más. Existen 2 tipos de tarjetas principales, que es la tarjeta de red inalámbrica, que es la red Wi-Fi, que se conecta a redes sin cable, que usa señales de radio para acceder a internet o a una red local. Y también está la tarjeta de red por cable, que usa un cable físico para conectarse al módem o router, que es una red más rápida y estable a la conexión inalámbrica. La tarjeta red envía y recibe programas de datos que son pequeñas porciones de información. Actúa como un traductor entre la computadora y la red. Sin ella no habría acceso a internet, redes locales o juegos en línea. Es esencial para la conectividad moderna. Desde la tarjeta red es el puente entre una computadora y el mundo digital. Disco duro, que aquí tenemos el disco duro, que es la unidad principal de almacenamiento. El disco tiene 2 conexiones: un cable de corriente que viene desde la fuente de poder y un cable de datos SATA que conecta el disco con la motherboard o la tarjeta madre. Ahora vamos a hablar de la placa base o la motherboard, que es el conjunto principal donde se conectan todos los componentes. Ahí se conecta la memoria RAM, la memoria ROM y los discos y las tarjetas de video y el zócalo del procesador. Vamos a hablar de la memoria RAM. Memoria de acceso aleatorio es un tipo de memoria temporal que la computadora usa para trabajar más rápido. Una de estas que es la memoria de acceso aleatorio, la computadora la usa para trabajar más rápido. O sea, cuando abrimos un programa o archivo, el sistema lo carga en la memoria RAM
para hacerlo de manera rápida y fluida. Una vez que apagamos el equipo, todo lo que había en la memoria RAM se borra porque no está diseñada para el almacenamiento permanente, lo que la memoria RAM permite que la CPU acceda rápidamente a los datos y tareas en curso. Cuanto más memoria RAM hay, más programas se pueden usar al mismo tiempo sin que el sistema se vuelva lento. Si la memoria RAM es insuficiente, la computadora usará el disco duro como memoria virtual, que es mucho más lenta. Hoy en día existen distintos tipos de RAM y cada una es más rápida y eficiente. La memoria RAM es la clave para un rendimiento rápido y fluido. Cuando más RAM hay, más potencia hay para trabajar, jugar o estudiar. Memoria ROM. La computadora guarda información incluso cuando está apagada gracias a ella. La ROM significa Read Only Memory, que es el tipo de memoria permanente contrario a la memoria RAM. Está diseñada para almacenar datos que no cambian y que el sistema necesita para funcionar correctamente desde que lo encendemos. Es como el manual de instrucciones básicas que dice al ordenador qué hacer desde el primer segundo. A diferencia de la memoria ROM no se borra al apagar el equipo. Sus datos están grabados de forma que no se pueden modificar fácilmente. En celulares, tablets, electrodomésticos también hay memoria ROM que contiene firmware, que es el sistema básico del dispositivo. La memoria ROM es esencial para que un dispositivo arranque y funcione correctamente. Sin ella, el sistema no podría comunicarse con los sistemas internos, aunque no lo usamos directamente. La memoria ROM trabaja en segundo plano como una guía de arranque en todo el sistema. La memoria ROM es la base del arranque del dispositivo. Gracias a la memoria ROM, todo comienza a funcionar. Y en conclusión, estos son los componentes básicos y esenciales que forman parte de una computadora de mesa. Cada una de ellas tiene funciones específicas y trabajan juntos para que el equipo funcione correctamente, desde el panel frontal y trasero que nos permiten conectar dispositivos periféricos hasta los componentes internos que procesan, almacenan y gestionan la información. Gracias por acompañarme en este video y por conocer cada parte del ordenador. Gracias.